días a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Rojas y hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones, trabajando todo lo que son las herramientas multidisciplinarias como lo son Science Direct, Scopus y Mendeley. En esta jornada tendremos una sesión que hemos denominado Introducción a las métricas alternativas con Plomex o Plomex. Es una sesión en la cual abordaremos las características más importantes y el objetivo principal que tienen las métricas alternativas, esto visto desde las plataformas de Scopus, Science Direct y Mendeley. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Para ello vamos a hablar de los acuerdos que son habituales dentro de este tipo de espacios, muy sencillos, muy rápidos para que los tengamos en cuenta, esto para tener un desarrollo más oportuno de la sesión. El primer acuerdo es que todas las inquietudes que tengamos, por favor, las vamos a compartir a través del apartado denominado Q&A, Questions and Answers. Ahí vamos a compartir las preguntas que tengamos en torno a lo que se está trabajando. Por otra parte, tenemos que todas las inquietudes se resolverán sobre el final. ¿Listo? Por favor, procuremos que las preguntas estén focalizadas y asociadas a lo que se está trabajando a lo largo de la sesión. Entonces se resolverán sobre el final todas estas inquietudes que tenemos sobre el apartado de Questions and Answers. Por último, la grabación de este encuentro la van a encontrar en el hub de Elsevier Live, que es el hub de Elsevier Live, es ese gran sitio donde tenemos las indicaciones para las futuras sesiones, donde también nos encontramos las grabaciones, donde cada mes hacemos un registro y vemos el cambio de sesiones que tenemos mes por mes. Ahí van a encontrar en sesiones pasadas o en eventos pasados, van a encontrar las grabaciones tanto de febrero, marzo y por supuesto la que tendremos el día de hoy. Bien, entonces allí van a encontrar las grabaciones o la grabación particularmente de este encuentro. De igual forma, como les mencionaba, preguntas a través del apartado Questions and Answers y el chat lo utilizaremos, si se ha deshabilitado por completo, lo utilizaremos única y exclusivamente para compartir enlaces. ¿Listo? Desde nosotros acá, desde la administración de la sesión, vamos a compartirles una serie de enlaces a lo largo de la misma. Entonces vamos a dejar este chat únicamente focalizado para que compartamos links y el apartado de Questions and Answers para que ustedes, por favor, me envíen sus preguntas respecto a lo que se está trabajando y lo que se está viendo en este espacio. De igual forma, aquellas personas que aún se encuentran en un apartado de Zoom, del Zoom Events que se llama Lobby, les extendemos la invitación para que por favor se unan a la sala principal buscando en la parte inferior izquierda de sus pantallas el botón que dice Join Meeting. Entonces ahí se van a unir a la sala y van a poder encontrar el apartado del chat y el apartado de Questions and Answers, que es donde compartirán sus preguntas. Bien, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con los acuerdos y puntos como claves para tener un desarrollo oportuno de la sesión y de conocer cómo estamos organizados para la misma. Ahora, hablemos de la agenda. Entonces esta es una sesión de 2 horas en la cual vamos a estar organizados de la siguiente manera y vamos a trabajar lo siguiente. Lo primero es una definición de métricas y métricas alternativas. ¿Cuáles son las características más importantes y más relevantes a tener en cuenta a la hora de hablar de métricas? Hacer una distinción entre las métricas tradicionales y las métricas alternativas. Después de ello, ya aterrizarlo un poco más o llevarlo un poco más a un punto más específico visto desde Plomex. Entonces, ¿qué es Plomex? ¿Y cómo funciona? Y este cómo funciona va a estar ligado al siguiente punto, que es ver esa categorización de Plomex o de las métricas alternativas desarrolladas por Plomex en las plataformas de Scopus, Science Direct y Mendeley. Bien, entonces tendremos ejemplos de documentos o de referencias de documentos en particular sobre las cuales haremos un análisis y visualizaremos esas categorías que tienen las métricas alternativas y en términos generales vamos a ir definiendo qué nos está midiendo cada una de estas a través de esta huella de Plum o el Plum Print que tiene Plomex. Después hablaremos de redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, son muy interesantes, hacen parte de uno de los puntos clave a la hora de hablar de métricas alternativas. Por tal motivo hablaremos de las redes sociales, la estructura del contenido, preguntas comunes y frecuentes que hay en torno a redes sociales y cómo estos espacios pueden convertirse en canales de visualización de investigación, sea desde la perspectiva de un autor, sea desde la perspectiva, por ejemplo, de una editorial, de una revista. Les compartiré también allí una serie de links de blogs que hay en torno al tema que pueden ser de su completo interés. Esto
sobre el final de la sesión y a través del chat, que es nuestro canal de comunicación para compartir enlaces de interés. Enlaces de interés, justamente ahí se les va a compartir, tengo 4 enlaces de interés que les voy a compartir sobre el final de la sesión. De igual forma, para quienes ven la grabación, van a estar los respectivos códigos QR para que ustedes pausen el video y puedan escanear esos códigos QR con las cámaras de sus celulares, y quienes estamos en vivo, por supuesto, van a recibir los links al chat de la reunión. Y por último, resolveremos preguntas finales después de las conclusiones. ¿Listo? Entonces tendremos unas conclusiones muy sencillas en torno a Plomex, en torno a métricas alternativas, características importantes a tener en cuenta, y tendremos la parte final de las preguntas, donde resolveremos todas las inquietudes de puntos que tal vez no hayan sido claros o de preguntas en particular que ustedes tengan respecto al tópico que estamos abordando. Bien, entonces esto en cuanto a la agenda. Vamos a hablar ahora de métricas. Vámonos a hablar un poquito de qué son las métricas. Entonces, aquí tenemos 2 definiciones rápidas de métricas. Las métricas son medidas cuantitativas que identifican y reconocen el resultado de una investigación, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de poder cuantificar, poder medir a partir de una cuantificación. Ahora, hay otra definición que tenemos acá, y es que hablamos de nuevo, un estudio cuantitativo de la producción y de las citas de artículos publicados. Entonces, aquí ya tenemos 2 características, y es que tenemos, por así decirlo, 2 grandes tipologías de métricas desde esta perspectiva, que son las métricas de productividad, que es una métrica de productividad, una métrica a través de la cual yo puedo conocer cuál ha sido, por ejemplo, la producción de un autor. Entonces yo ingreso al perfil de un autor en Google Scholar, en Scopus, en ResearchGate, en Academia, etcétera, y veo las publicaciones que tiene. Entonces ya sé que ese autor tiene 17 publicaciones desde el año 2003. Ahí estoy midiendo, estoy haciendo un estudio cuantitativo en términos generales de su producción, qué tanto publica ese autor. Ya sé que es un autor afín a mi temática, ya sé que es un autor representativo a nivel nacional, a nivel internacional, en el tópico de investigación que estoy abordando, y estoy empezando a evaluarlo y a medirlo a través de productividad. Entonces, ese sería un primer tipo de métricas, métricas de producción. Después tenemos las métricas citacionales. Entonces, las métricas citacionales están asociadas no solamente al cuantificar la cita, es decir, el artículo que estoy consultando ha recibido 10 citas, sino que esa cuantificación de citas a su vez va a permitir generar o encontrar diversas fórmulas que van a tener la posibilidad de generar más métricas. Es decir, ustedes tendrán no solamente las métricas de el número de citas que ha recibido el autor, el artículo o la entidad que estemos evaluando, sino que a partir de ese número de citas se empiezan a utilizar otros valores y se empieza a formular, ¿cierto? Y ejemplo puede ser el site-score, puede ser el índice H, que son métricas que tienen en consideración otros valores, los formulan o tienen una división o algún punto en particular, y sale una métrica final o un valor final, que es el que denominamos como métrica de impacto en algunos casos, ¿no? Que nos está midiendo tal vez producción versus citas, bueno, etcétera. Entonces son métricas citacionales, ¿no? Entonces, métricas de productividad, métricas de citas, que no solamente es la cuantificación de citas, sino generar métricas a partir de un número de citas, formulándola con otros valores y sacando un valor final métrico, ¿no? Para poder medir o evaluar alguna entidad. Entonces, aquí hay algo muy interesante, y es que nos dice que no solamente es de artículos publicados, es decir, no solamente voy a poder evaluar artículos desde las métricas, también evalúo autores, y aquí es donde entra el famosísimo índice H o el índice Hirsch, de igual forma revistas, donde fueron publicados los documentos, ¿no? Y aquí también puede entrar el site-score, el Shimago Journal Rank, el SNP, el factor de impacto, que son métricas, estas métricas citacionales que están focalizadas en evaluar entidades en particular. Entonces, ¿qué es una entidad? Entonces, las entidades evaluables, en bibliometría, la literatura habla de entidades para los siguientes elementos. Documentos. Un documento es una entidad que se puede evaluar. ¿Cómo la evalúo? A partir de la cuantificación de citas, ¿no? Entonces, estoy evaluando qué tanto conocimiento se está generando a partir del contenido de ese documento que estoy consultando. Por supuesto, hay que hacer una evaluación mucho más profunda, pero digamos que el número de cita como dato inicial es un valor que nos permite identificar que ese documento está siendo reutilizado para generar nuevos saberes. Por otra parte, otra entidad son las revistas, que tienen sus métricas propias, ¿no? Las revistas o las fuentes en las cuales se publican los documentos. Entonces, allí tenemos revistas y surgen diversas métricas dentro de las cuales podemos encontrar el mismo índice H, Publish or Perish, podemos encontrar el site-score, que genera un quartile Scopus, el Shimago Journal Rank, el factor de impacto, etcétera, el SNP, diversas métricas que nos van a permitir evaluar bajo la fórmula o el objetivo de la métrica el título
que tal vez estoy considerando en publicar, o el título de mi editorial, etcétera, lo estoy evaluando allí. También otra entidad evaluable a través de métricas son los autores, donde teníamos el ejemplo de poder cuantificar la productividad de un autor, ¿no? Entonces estoy analizando que el autor ha publicado desde el año 2015 X número de documentos y ahí estoy midiendo su productividad. Entonces empezamos a hablar de métricas que pueden ser transversales, como por ejemplo las métricas de productividad, porque yo puedo evaluar la productividad de una revista, la productividad de un autor, la productividad de una afiliación, que son las instituciones, ¿no? Entonces de las instituciones también pueden tener su índice H, se les puede sacar su índice H, que es esa métrica que nos está ponderando la relación entre el número de citas y el número de publicaciones, en términos generales, ya que este no es el objetivo de esta sesión, pero ya tenemos que las métricas, en síntesis, para cerrar con esta diapositiva, las métricas son valores que nos van a permitir medir diversas entidades dentro del ciclo de investigación. Existen varios tipos de métricas, las principales, o digamos que hay una ramificación principal o particular que está focalizada en productividad, y la otra citacional, y están asociadas a estas 4 entidades, ¿no? Así se denominan en las publicaciones existentes en torno a métricas y demás, y por eso hablamos de entidades dentro del ciclo de investigación. Hay métricas que son particulares, por ejemplo, el cuartil, ¿no? El cuartil es una métrica que está principalmente focalizada para títulos, pero, por ejemplo, el número de citas yo lo puedo cuantificar por documentos, por revistas, por autores. Yo puedo saber cuántas citas ha recibido cada una de estas entidades. Entonces, hay métricas particulares y hay métricas que pueden ser transversales, como la cuantificación de la producción. Volvemos al mismo ejemplo. Entonces, yo puedo saber que este autor ha publicado 10 documentos, que esta institución ha publicado 333 documentos, y ahí estoy midiendo es su productividad, ¿no? Entonces, esto en términos generales de las métricas que existen y que nosotros conocemos, hemos escuchado y hemos visto en investigación. Ahora, resulta que más allá de estos dos grandes tipos de métricas, de las cuales hemos hablado en términos generales, hay otro tercer tipo de métrica emergente, que son las métricas alternativas. Entonces, las métricas alternativas van a ser esas métricas que emergen y que, por supuesto, su objetivo también va a ser cuantificar y que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos aquí a métricas alternativas. Ay, está cambiando de diapositiva. Listo. Ay, permítame un momento que no cambia de diapositiva. Métricas alternativas, a ver. Listo, ahora sí. Ya. Listo, métricas alternativas. Pues ya hablamos de métricas en investigación, que están focalizadas en evaluar entidades, los dos grandes tipos de métricas tradicionales que conocemos, que hemos escuchado, con la división particular de las métricas en específico que pueden existir por entidades. Ahora, vámonos a definir qué son las métricas alternativas. Entonces, a diferencia de los indicadores bibliométricos tradicionales, es decir, de los cuales acabamos de hablar, que solo cuentan con menciones, citas, entonces evaluando citacionalmente, ya sea desde la cuantificación de citas o a partir de la cuantificación de citas, generando fórmulas para poder sacar otros valores métricos, y también la producción, las publicaciones de resultados académicos en el mundo editorial. Las métricas alternativas consideran una gama más amplia y más compleja de acciones relacionadas con el uso, mención, intercambio y marcación de publicaciones de investigación. Entonces tenemos otros valores métricos que están asociados justamente a medición, cuantificación, pero focalizados en otros puntos clave, no solamente en la cantidad de citas, aunque vamos a ver dentro de Plomex que se tiene un apartado o una etapa o una categoría denominada citas, pero más allá de las citas tiene en cuenta otros valores y más allá de la productividad. Entonces, ¿qué nos puede medir? Nos puede medir el uso del documento. Entonces, las métricas alternativas tienen como dos grandes caras. Es decir, yo las puedo analizar como autor del documento, como autor o como editor de una revista para evaluar un documento, o yo la puedo analizar como investigador que está revisando contenido y a partir de esas métricas alternativas puede tomar decisiones. Y ahorita lo veremos. Entonces, bajo estas dos perspectivas podemos medir uso, qué tan utilizado está siendo el documento o el manuscrito que estoy trabajando. Mención, y aquí empiezan a emerger otro tipo de canales y medios por medio de los cuales vamos a poder encontrar interacción en los documentos. Dentro de estos canales y medios, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son las redes sociales, ¿cierto? También vamos a encontrarnos todo lo que es el intercambio, que esto puede ser a través de redes sociales, cómo se empieza a generar intercambio de conocimientos, y marcación, que esto está ligado también a la gestión de referencias de las publicaciones. Entonces son métricas que nos están midiendo particularmente las acciones que hay en torno a un documento, más allá
de las citas o la productividad. En términos generales, eso es a lo que hacemos referencia con estas métricas alternativas. Entonces, medir cómo interactúan las personas, particularmente vamos a hablarlo desde los documentos, ¿listo? Revisar documentos, ¿no? Digamos que las métricas alternativas, no existe una métrica alternativa en particular para evaluar una revista o un autor. Por supuesto, se puede hacer la evaluación como autor de los documentos publicados o como revista de las publicaciones que ha hecho el título seriado, pero en particular las métricas alternativas están focalizadas en medir esa interacción, ese uso y demás que se tiene en los documentos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta sesión es aterrizar esa medición, esa evaluación a través de la categorización que tiene en este caso Plomex, desde las plataformas de Scopus, Science Direct y Mendeley, cada una con sus características particulares, para poder hacer una revisión de dichos valores métricos y mostrar con ejemplos tácitos qué es lo que se está midiendo acá y cómo podríamos utilizarlo en nuestros procesos según nuestro rol, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las métricas alternativas. Primero hablamos de métricas tradicionales, las métricas generales que hemos escuchado, que hemos trabajado y que son más tradicionales, valga la redundancia, y ahora pues los llevamos un poco a lo que son las métricas alternativas. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta qué son las métricas alternativas, vamos a hablar un poco de Plomex. Entonces, ¿qué es Plomex y cómo funciona? Entonces, Plomex es una herramienta que justamente tiene la capacidad de desarrollar estas métricas alternativas y nosotros nos vamos a encontrar esas métricas dentro de Scopus, Science Direct y Mendeley. Entonces, Plomex. Entonces, Plomex es una herramienta que proporciona datos sobre el uso y el impacto de la investigación y los productos académicos. Pertenece a la pequeña, pero cada vez más influyente comunidad de proveedores de métricas alternativas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí está la figurita o el widget de Plum. Este siempre lo vamos a encontrar y tiene 5 categorías. Cada categoría viene representada en uno de los extremos de la figura y cada una de ellas tiene un color. Listo, vamos a ver ese color que representa que nos está midiendo. En algunos casos puede que el color no esté activo y esto es porque esa métrica no ha tenido alguna interacción, por así decirlo, dentro del documento. Entonces, Plomex es la métrica que nos vamos a encontrar o la herramienta que está dentro de Scopus, dentro de Science Direct y dentro de Mendeley, que nos va a permitir evaluar los productos que hay allí, es decir, los documentos, en Scopus las referencias, en Science Direct los documentos en texto completo que nos encontramos y en Mendeley aquellos documentos que han sido almacenados por las personas que utilizan Mendeley como biblioteca de información. Entonces vamos a medirlo desde estas 5 categorías y vamos a hablar de cada una de estas categorías. Recuerden, cada color tiene un significado, cada color de los que encontramos en el extremo de la figura, el widget de Plum o el Plum print, como queramos denominarlo, tiene algún sentido, alguna representación. Siempre todos los documentos que encontraremos dentro de estas fuentes de información que les acabo de mencionar van a encontrar con las mismas 5 categorías. En algunos casos puede que alguna categoría sea más fuerte. ¿Cómo sé que es más fuerte? Por su tamaño. Entonces, a mayor representación del extremo o del tamaño del color, quiere decir que es más fuerte en esa categoría ese documento en particular que estoy viendo. Ahorita tendremos ejemplos específicos de documentos dentro de las 3 plataformas. Entonces, empecemos a hablar de las categorías. Recuerden, son 5. Entonces, color por color, voy a irles mencionando. Vamos a iniciar con la naranja. La naranja nos mide citaciones. ¿Listo? Entonces, la categoría naranja o el extremo naranja siempre nos va a medir las citaciones que ha recibido el documento. En un rato particularizaremos y veremos citaciones tomadas de qué sitios, qué tipo de citaciones y también lo veremos desde las mismas plataformas. El color verde nos mide el uso del documento, entonces allí se están cuantificando un poquito clics en los links, clics en el resumen y demás, entonces nos está midiendo el uso. El color violeta nos va a evaluar todo lo que está asociado a la interacción en cuanto, por ejemplo, a gestores de referencia. Entonces, ¿cuántos usuarios han guardado ese documento que estoy consultando en un gestor de referencia? Y esa categoría se llama, o esa subcategoría dentro de esta categoría se llama readers o lectores. Entonces, ¿cuántos lectores tiene este documento? El color amarillo nos va a representar todo lo que está asociado a menciones. Entonces, menciones en medios de comunicación. Este artículo que estoy consultando ha sido mencionado en un medio de comunicación o en un blog o ha sido utilizado como referencia en una entrada de Wikipedia. Ese tipo de datos los tiene en cuenta y los cuantifica acá. Entonces, seguimos midiendo interacción, lo que hablábamos cuando definíamos métricas alternativas. Y por último, el color azul, azul celeste, o azul agua marina, nos está midiendo la interacción en redes sociales, ¿no? Entonces, si este documento se ha medido
o sea publicado o sea compartido a través de redes sociales. ¿Cómo funciona esto? Entonces tenemos esas 5 categorías. Todo esto siempre va a funcionar a través de un identificador. Entonces, ¿qué es un identificador? Un identificador, por ejemplo, puede ser el link del artículo, ¿cierto? Es una URL, es un enlace que identifica en la web a ese documento, que está publicado en una revista o que está publicado en un repositorio, etcétera. Ese link es un identificador, o el ORCID del autor. ORCID, justamente el acrónimo o las siglas de ORCID es Open Research Contributor ID, ¿cierto? Es un identificador. También el DOI del documento, que también es identifier, ¿no? Entonces, Digital Object Identifier, DOI. Entonces, a través de estos identificadores es que podemos medir estas interacciones. Por ejemplo, si yo menciono el artículo publicado por determinado autor en redes sociales, pero yo no coloqué ningún identificador, yo no coloqué ni el link, ni el DOI, nada del documento, pues no va a sumar en la métrica. Pues la métrica funciona a través de un detector que tiene Plomex para poder detectar esos identificadores existentes. Los más comunes son estos que les acabo de mencionar, el link del documento, el DOI del documento y también, por ejemplo, el ORCID de los autores, ¿no? Entonces, lo que hace es rastrear a partir de los medios que tiene ORCID, empieza a rastrear. El documento fue compartido en redes sociales y compartieron el link del artículo y quieren generar debate en torno a este artículo, por ejemplo, en una red social. Aquí va a sumar en la métrica. Pero si, por ejemplo, yo en la red social lo que hago es escribir, leí este artículo y coloco solamente el título del artículo o del documento que consulté, pero no coloco ningún identificador del mismo, no va a sumar en la métrica. Entonces, Plomex funciona con los identificadores. Listo, toma las informaciones de los identificadores. Se debe haber compartido algo que identifique al documento desde el cual se pueda medir esa información y ya lo veremos desde la parte práctica. Entonces recuerden las 5 categorías que vamos a empezar a particularizarlas a partir de este momento, arrancando por la categoría naranja, que hablamos y mencionamos que la categoría naranja está asociada con las citas, ¿no? Entonces, las citaciones son las que se tienen en cuenta en esta categoría. Entonces, esta tiene en cuenta citaciones, por ejemplo, clínicas, citaciones en políticas públicas también. Entonces, no solamente es la citación, por ejemplo, que reciba un documento por una fuente que está indexada en Scopus, sino que acá también se están cuantificando las citas que reciben los documentos en otro tipo de escenarios, ¿no? Como por ejemplo lo pueden ser las políticas públicas o citas de carácter clínico en PubMed Central, ¿cierto? Otro tipo de fuentes de información existentes dentro del ciclo de investigación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las fuentes dentro de las cuales se tienen en consideración como Crossref, PubMed, PubMed Central, REPEC, Cielo, Scopus, ¿cierto? Entonces tienen en cuenta esa cuantificación de citas a partir de estos canales. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con las citas. Vamos a ver un ejemplo desde un artículo que ha sido publicado en una revista de Elsevier y que se encuentra alojado en Science Direct. Les recuerdo que las preguntas las deben compartir a través del apartado de Questions and Answers. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro artículo o nuestro documento. Recuerden que el ecosistema de información del documento siempre va a ser el mismo dentro de Science Direct. No importa cuál sea la tipología del documento. Ejemplo, yo estoy consultando un capítulo del libro. El capítulo del libro, la estructura del documento va a ser exactamente igual a este que es un artículo. Siempre va a manejar la misma estructura de información. Dentro de dicha estructura, de la cual estamos haciendo referencia o a la cual estamos haciendo referencia en este momento, nos vamos a encontrar todo lo que está ligado a las métricas sobre el costado derecho. Sobre el costado derecho, dentro de Science Direct, que es la base de datos de texto completo de Elsevier, donde encontraremos documentos publicados tanto en libros como revistas, tendremos aquí la información de las métricas, ¿no? Entonces, todas las métricas en torno a este documento. La primera métrica es la cantidad de citas, que es lo que hablábamos, métrica tradicional, focalizada y asociada a la generación de nuevos conocimientos en torno al contenido de este documento que estoy consultando, ¿no? Que es por eso que, por ejemplo, en algunos casos hay personas que, más allá del contenido, cuando están haciendo una revisión sistemática o una revisión de literatura, se fijan mucho en la cantidad de citas que ha recibido el documento, porque en términos generales, ¿cierto? Lo que hablamos nos permite reconocer que ese documento, en algún punto, o alguna teoría, o algún contenido, o algún resultado de ese documento, se está reutilizando para generar nuevos saberes. Entonces, por tal motivo, pues lo que se hace es revisar esa cuantificación de citas. Y aquí nos encontramos las categorías de PLOM X.
¿cierto? Aquí está Plum X, aquí tenemos las categorías y la primera es las citaciones, color naranja, ¿cierto? Que es la que estábamos midiendo. Entonces, ¿qué me dicen? Me dice citaciones en sitios indexados o en índices de investigación, tiene 83 y tiene 6 también en políticas públicas. Entonces, fíjese que ya estoy midiendo otro tipo de datos. Más allá de la generación de nuevos conocimientos, esta puede ser una métrica desde la parte de citaciones en políticas, puede ser una métrica tal vez más social, ¿no? Porque ya estoy viendo una aplicabilidad que tiene este documento dentro de la sociedad en algún punto ya en específico que se quiera aplicar con un sector social. Entonces lo empiezo a identificar a través de este tipo de valores. Entonces, ya no solamente me quedo con cuántos artículos, documentos, no solamente artículos, capítulos de libros, etcétera, están utilizando este documento para generar nuevos conocimientos, sino que este tipo de métricas ya me están dando otro valor. ¿Dónde encuentro el detalle? Entonces, recordemos que estamos en Science Direct. Siempre al costado derecho del documento, cuando ustedes hacen búsqueda, hemos tenido muchas sesiones en torno a búsquedas de contenido y demás. Entonces, cuando hacemos búsqueda del contenido, al costado derecho de la estructura del documento, puede que hayan documentos que no tengan métricas porque no han tenido ninguna interacción, esto es completamente normal. Al costado derecho del documento nos vamos a encontrar allí todo lo que son las métricas. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a ver desde el botón que dice View Details. En este botón que dice View Details es donde nos vamos a encontrar con la opción de ver las métricas de Plomex. ¿Listo? Entonces, costado derecho del documento, vamos a dar clic en ese botón que dice View Details y allí automáticamente en una nueva pestaña, fíjense que nos abre la misma figura, ¿cierto? El mismo widget de Plum que identificamos o que mostramos en nuestra presentación, el mismo widget con los mismos 5 extremos que tenemos acá, lo vamos a identificar dentro de este análisis que está haciendo del documento, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer un análisis de ese documento que estoy revisando. Entonces, la primera categoría, pues me dice, la primera categoría son citaciones. Las citaciones, entonces me dice, por ejemplo, tiene citas en Scopus, también en documentos que, además de estar en Scopus, también se encuentran en Crossref, en PubMed Central, y también tiene citas en políticas. Yo quiero ver esto un poco más a detalle, lo puedo hacer. Entonces recuerde, sobre el costado derecho del documento, en el ecosistema de información, va a buscar el botón que dice ver detalles, donde ya aquí tiene un resumen, por así decirlo, de la interacción que ha tenido este documento. Y aquí en el siguiente extremo nos vamos a encontrar con la opción que estará asociada a la visualización ya en detalle, donde tengo las citaciones, por ejemplo, en políticas públicas o documentos que lo han citado en PubMed o en Scopus, entonces vamos a encontrar la información. Entonces yo doy clic en Policy Citation, él aquí me va a mostrar la información, ¿no? De dónde provienen esas citas y, por ejemplo, entonces el gobierno de Canadá, ¿cierto? Aquí la Organización Mundial de la Salud han sacado políticas particulares donde se está utilizando el contenido de este artículo que estoy consultando, ¿cierto? Se está utilizando ese contenido de ese documento para otro tipo de apropiación vista ya no solamente desde la generación de nuevos conocimientos, sino ya desde otra perspectiva. Y eso lo puedo analizar a través de Plomex. Por eso les decía que dentro de las categorías de Plomex hablaba de citas, pero no solamente la cita que ha recibido el artículo en Scopus, ¿no? Sino que se tiene en cuenta otro tipo de citaciones que ha recibido el documento y apropiaciones, ¿no? Porque al final es apropiar el resultado de la investigación en pro a generar un beneficio social, ¿no? Entonces empezamos a identificar ese tipo de datos. Recuerden, siempre el color naranja representado en el widget de Plum o en el Plum Print representará lo que es la citación en torno al documento y no solamente son citaciones, por ejemplo, en Scopus, sino que también pueden entrar estas que son las citaciones en políticas públicas. Bien, entonces el total de citaciones que ha recibido el documento, por supuesto se tienen en cuenta las citaciones tradicionales como lo son las citas de Scopus, pero a su vez tienen en cuenta este otro tipo de citas. Siguiente color a evaluar, el color verde nos mide el uso. ¿Listo? Entonces, justamente evalúa la usabilidad del documento, teniendo en cuenta elementos clave, como por ejemplo los clics que hay en torno al documento, las descargas, las vistas y reproducciones de video, en caso que el documento tenga algún video. Entonces, si me voy aquí a un artículo en Scopus, entonces en Scopus estoy aquí dentro del ecosistema de información de una referencia, ¿no? Entonces, en Science Direct ya visualicé un documento como tal, ¿cierto? La estructura del documento. Ahora me voy a Scopus, voy a medir el uso
o ver el uso de este documento desde Scopus. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir a la referencia del documento, por supuesto, después de haber hecho la búsqueda, etcétera. Vamos a la referencia del documento y abajo de los datos referenciales del mismo, como el título, como los autores, como las afiliaciones, vamos a encontrarnos el botón que dice ver todas las métricas. Y aquí nos encontraremos esas métricas de las cuales hablábamos en un principio, como por ejemplo las métricas citacionales. Aquí hay métricas citacionales como el FWCI, el total de citas, etcétera. Pero nuestro foco está en, en Plomex, ¿no? En métricas alternativas, y particularmente en el uso que ha recibido este documento. Entonces, ya evalué un documento que está en Science Direct, lo evalué desde las citas, primera categoría que vimos, color naranja. Ahora, desde Scopus, voy a hacer una evaluación de este documento desde el uso, ¿no? Entonces, el uso es lo que hablábamos en la definición: clics, descargas, reproducciones, si el video tal vez tiene algún procedimiento, perdón, si el artículo o el documento tiene algún video de algún procedimiento, de algo en particular, allí se va a poder identificar esto. ¿Listo? Entonces, allí vamos a medir el uso de este documento, que nos va a representar el color verde. Digamos que el uso, si no tiene algo donde yo lo pueda redirigir. Yo aquí puedo también en Scopus ver los detalles, ¿cierto? Pero no me va a redirigir cuando estoy hablando de la categoría del uso, no me va a redirigir a ninguna fuente, como por ejemplo lo podíamos hacer con las citas, ¿no? Que yo le pueda decir, muéstrame las citas en Scopus, muéstrame las citas clínicas en PubMed. No, solamente me va a mostrar aquí en términos generales eso visto desde los descubridores que generalmente nos encontramos en EBSCO, ¿cierto? Y aquí lo empezamos a identificar y lo empezamos a medir. Lo mismo pasa con el otro artículo. Si volvemos aquí, este es el resumen de Plum del artículo que nos encontramos en Science Direct. Este es el resumen de Plum del artículo que estaba en Scopus. Si yo vuelvo aquí al resumen general del mismo, entonces puedo, aquí en el Home, doy clic y me voy a encontrar con, aquí el Overview, Home Overview. Entonces me voy a encontrar con las políticas y también las citaciones, capturas, menciones y el uso. No me lo están generando acá, vamos a ver si aquí sí me lo muestra. En este sí me está mostrando el uso. Listo, en el de Scopus sí me está mostrando tácitamente, pero no me redirige a ningún lado, solamente me muestra la data del historial, el historical data only, ¿cierto? Ahí me va mostrando la información. Listo, entonces voy encontrando citaciones, uso, que es clics y demás, cómo interactúan las personas con el documento, y la siguiente métrica a tener en consideración, o la siguiente categoría de esta gran métrica alternativa desarrollada por Plomex, van a ser las asociadas y ligadas al color violeta, que las vamos a denominar como capturas. Listo, entonces las capturas que hay en torno a este documento. Entonces, ¿qué son las capturas? Entonces, va ligado con el punto anterior. El uso es cómo interactúan las personas con el documento en su ecosistema de información. Las capturas van a estar un poquito más asociadas al paso a seguir. El paso a seguir, ¿qué puede ser? Puede ser llevar el documento a un gestor de referencias bibliográficas. Entonces, yo quiero llevar este documento, por ejemplo, a Mendeley. Y aquí volvemos otra vez, este es el resumen del artículo que nos encontramos en Science Direct y nos encontramos los readers. Entonces, ¿qué son los readers? Los readers no son que este artículo ha sido leído 342 veces en Mendeley, no. Los readers son los lectores. ¿Qué traducimos por lectores? Lo traducimos por usuarios únicos que han guardado este documento en su biblioteca de Mendeley. Eso es a lo que denominamos como readers o lectores. Entonces, la cantidad de usuarios que han almacenado este documento que yo estoy consultando en su biblioteca de Mendeley. Y ahí empieza a verse un pequeño efecto dominó. Entonces, a un buen uso se le va a ver también una buena relación con las capturas y muy seguramente tendrá una relación con las citas. Y fíjense que va como un pequeño embudo. La parte alta del embudo sería el uso, después el poder almacenar ese documento, capturar su información y después las citas, ¿no? Entonces es un efecto dominó que se empieza a ver. Y esto es muy interesante, por ejemplo, si usted es el autor del documento, ¿no? Entonces no solamente evaluar el documento que está consultando para su revisión sistemática o para construir su estado del arte, sino que también hacer una revisión del contenido de su documento publicado para conocer esa interacción, ¿no? Cómo interactúan las personas con su documento. Y se empieza a ver una relación, digamos que este documento es un ejemplo interesante para ello, que es poder ver qué tanto se ha consultado el uso en términos generales,
después de identificar el uso, que es el más grande, vemos las capturas, entonces se ha leído, pero también se ha exportado, se ha descargado y a su vez se ha citado y se está cuantificando acá. Vamos a ver el ejemplo del otro documento que está en Scopus, también es relativamente parecido. El uso es el de mayor representación. Recordemos que el uso nos mide clics en los links, etcétera, dentro de la estructura del documento en donde ha sido publicado. Tenemos las capturas y tenemos la citación. Entonces ahí empezamos a ver ese efecto dominó que recordemos que puede ser visto bajo las dos panorámicas, ¿no? La panorámica de la persona que está haciendo una revisión de contenido y que quiere saber, por ejemplo, este documento, en qué políticas ha sido utilizado a nivel global, pero también como autor del documento que publiqué hace determinado tiempo y quiero saber cómo están interactuando las personas con el mismo. Y aquí lo empiezo a medir y lo empiezo a evaluar más allá de las citas, ¿no? Más allá de haber sido citado X número de veces, etcétera, va un poco más allá estas métricas alternativas. Entonces lo empezamos a identificar por medio de Plum X o Plomex dentro del ecosistema de información. Entonces ya hemos visto tres categorías, ¿listo? Entonces esto es muy interesante porque es un indicador de futuras métricas y nos mide la exportación de documentos. Aquí por la fuente tal vez más relevante o más conocida que hemos trabajado en estas sesiones va a ser Mendeley, donde estos readers representan los lectores o la cantidad de usuarios únicos que han guardado ese documento que estoy consultando en sus bibliotecas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos está midiendo el color violeta. ¿Listo? Entonces, capturas. Vamos. Citas, uso y capturas. Tres categorías de las 5 que tiene Plomex para permitirnos medir y evaluar el documento. Vámonos con la siguiente categoría que va a estar asociada a menciones. Entonces, las menciones que ha recibido este documento. Entonces, son menciones que ha recibido el documento, recordemos, o la referencia, porque en Scopus hablamos de una fuente de información netamente o 100% referencial. Entonces, queremos saber esas fuentes de información, qué menciones han recibido a través de reseñas, referencias en Wikipedia o medios de comunicación. En los dos artículos que tenemos como ejemplo, tanto el que estamos revisando desde la estructura de información de Scopus, así como el que estamos viendo en Science Direct, desde esos dos documentos o ese documento y esa referencia, vamos a encontrarnos que está también involucrada la categoría de menciones o color amarillo. Entonces, por ejemplo, el color amarillo, este es el resumen, recordemos, del artículo o la referencia al artículo que hemos encontrado en Scopus. Entonces, dentro de esa estructura de información, tenemos acá lo que son las menciones. ¿Cierto? Entonces me dice, mira, este artículo, por ejemplo, ha sido mencionado en un blog, ha tenido una mención en un blog y ha tenido una mención en un medio de comunicación. ¿Qué es importante? Lo que hablábamos al principio de cómo funcionaba Plomex en términos generales. Y colocábamos el ejemplo de redes sociales, pero ahora coloquémoslo con un medio de comunicación, por ejemplo. Entonces, si yo recibo una mención en un medio de comunicación, debe haber algún identificador de mi objeto o mi documento para que pueda cuantificarse. ¿Sí? No solamente debe ser la mención en este artículo o en esta publicación de este investigador o de esta investigadora, sino que debe haber un vínculo allí. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda capturarse la información. No solamente basta con mencionarlo y decir este artículo, sino que hay que tener en cuenta las menciones que ha tenido bajo alguno de sus identificadores. Y hablábamos que los dos identificadores más comunes son la URL del documento o el DOI del mismo, ¿no? El Digital Object Identifier. Entonces empezamos a tener esta información en cuanto a las menciones. De igual forma, yo puedo saber en dónde están mencionando esto. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer referencia a mi artículo en un blog, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tal vez estoy interesado en crear un blog en torno al conocimiento de mi tema de interés, ¿cierto? Y darme a conocer en la comunidad. Entonces empiezo a identificar qué tipo de canales y de medios, ¿no? Entonces aquí hay un blog en el cual se está mencionando este artículo y yo desde el Plomex, ¿cierto? Desde el resumen que me hace Plomex de esa obra que estoy consultando, puedo ir y revisar esta información, ¿no? Entonces empiezo a identificar toda la información y aquí, pues bueno, es una entrada de blog, una publicación, etcétera, con el contenido que puede haber allí. Entonces, por supuesto, esto puede haber sido hecho por el autor, lo pudo haber realizado el mismo autor del documento, bueno, ya hay que revisar la información, el tipo de blog, también hay fuentes de información, hay publicaciones, revistas que tienen un blog
¿cierto? Dentro de las mismas revistas existen los blogs aparte, que son pues espacios más de opinión o de información dentro del ecosistema de información y de contenido que puede llegar a tener un título de una publicación serial. Entonces, empezamos a identificar este tipo de datos. Entonces, menciones en blogs. Volvamos a la mención en medios de comunicación. Entonces, de nuevo, las menciones en medios de comunicación, aquí también la tenemos, de este artículo, y ahí nos va a llevar a la fuente de información en la cual ha sido mencionado ese documento como tal que estoy consultando. Y de nuevo, debe haber algún identificador, muy seguramente puede que este sea el link, o por allá haya algún vínculo, el DOI, el link del documento, donde se está teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Pero también se habla de Wikipedia, y en el artículo que tenemos por acá, en el otro artículo, en el resumen del otro artículo, está una referencia de Wikipedia. Este se tiene en cuenta dentro de la categoría de menciones. Entonces, una entrada en Wikipedia, es decir, un texto que uno encuentra a partir de una búsqueda en esta página, también la está cuantificando acá. Entonces, en Wikipedia, este artículo seguramente fue utilizado como referencia, ¿cierto? Algún punto clave de este artículo fue utilizado como referencia en una entrada de Wikipedia. Yo voy a Wikipedia, pues me dice, listo, determinantes sociales, allí de este documento, y aquí está en Wikipedia, ¿no? Entonces, en Wikipedia, no es que esté el artículo como tal en Wikipedia, no. Para hacer esta entrada, es decir, esta publicación de esta página que es Wikipedia o esta enciclopedia de Wikipedia, pues para hacer una entrada se utilizan referencias. Entonces, una de las referencias utilizadas para este contenido que hay acá ha sido este artículo. ¿Listo? Eso es lo que estamos cuantificando acá. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el título del artículo, vamos a copiarlo, y vamos a hacer un control F en Wikipedia, a ver qué nos aparece. Entonces, aquí vamos al artículo, control F, y acá está. Entonces, en las referencias de esta entrada de Wikipedia o esta publicación en esta página, nos encontramos, ¿cierto? Dentro de las referencias, nos encontramos que en algún punto fue utilizado este artículo. Acá está el título. Entonces, por eso se está cuantificando allí como una mención. En este caso no fue una mención ni en un blog, ni en un medio de comunicación, que ya vimos el ejemplo con el otro documento que estamos evaluando, sino que en este caso fue una mención como referencia dentro de Wikipedia, dentro de una entrada o una publicación hecha en Wikipedia. Entonces ahí se está visibilizando, se está apoyando la visibilidad del documento. Fíjese que lo que estamos midiendo es cómo interactúan las personas con el documento. Entonces, cómo han interactuado a través de medios sociales como blogs, canales de comunicación, cómo ha sido utilizado este documento para apropiarlo en otras etapas dentro de los procesos sociales, como en políticas, cómo ha sido referenciado este documento dentro de políticas, todo lo empiezo a evaluar bajo esta perspectiva. Y es completamente diferente a las otras métricas, ¿no? Es completamente diferente al índice H, al Sitescore, al Shimago, al factor de impacto, al cuartil, etcétera, que son métricas también relevantes dentro del ciclo de investigación, pero estas métricas se focalizan en otro punto, que es evaluar cómo interactúan las personas con el documento, para así también nosotros, por ejemplo, construir estrategias de visibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a construir estrategias de visibilidad para empezar a mostrar mi documento en diferentes espacios, en diferentes canales, ¿no? Y si el documento es de mi autoría, que sería la otra cara que tiene Plomex, pues cómo interactúan las personas con ese documento, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que vamos viendo de las categorías que tiene Plomex. Y la última de estas categorías que tenemos acá va a ser la categoría azul, ¿cierto? Que es redes sociales. Entonces, aquí vamos a medir cómo interactúan las personas en redes sociales con este documento, ¿no? Entonces, las redes sociales pues ya llevan, por acá, llevan muchísimo tiempo, ¿cierto? Emergiendo como un canal de comunicación, existiendo diversos tipos, con diversas características, con objetivos completamente diferentes entre sí, pero en términos generales, pues son canales de comunicación. Entonces aquí lo que nos está midiendo es a través de estos canales, Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, canal de video. Entonces nos está midiendo cómo interactúan las personas con este documento. De nuevo, esto es de acuerdo a a los identificadores, ¿no? Entonces, si yo menciono el artículo, pero no coloco el link o el DOI del documento, pues en ningún punto va a sumar dentro de esta métrica. Y acá vamos a encontrarnos esa información, vamos a volver a otro de los artículos. Vamos a ir al artículo, este es el artículo que estaba en Science Direct. Recuerden, en Science Direct, cuando estamos en el ecosistema de información del documento, para ver ese resumen general desde Plomex, de ese documento que se está consultando, siempre se debe dar clic en el botón que dice ver detalles
¿cierto? Después de haber ejecutado la búsqueda, y después de ello se encontrará el resumen con los mismos 5 puntos o las mismas 5 categorías que siempre va a desarrollar Plomex. Entonces aquí vuelvo al Home, Overview, nos va a llevar al resumen general, y aquí nos dice las interacciones que ha tenido a través de redes sociales, ¿no? Entonces, cómo ha interactuado este documento a través de estos canales que son las redes sociales. En este caso, este documento en específico está en Twitter, ¿no? Entonces, la interacción más grande que ha tenido este documento ha sido en Twitter, y aquí yo empiezo a ver los perfiles. Entonces puedo saber si es un perfil de una persona o es el perfil, por ejemplo, de una editorial o el perfil de un centro de investigación que está visibilizando la nueva publicación que ha hecho uno de sus autores. Entonces empieza a ver también el contenido que hay en torno a esa publicación, ¿no? Entonces, si es una publicación positiva o se busca generar más bien es un debate. También saber quién es el autor del documento y si tal vez estos perfiles de red social son de los autores del documento, ¿cierto? Desde sus canales de redes sociales que manejan ellos. Entonces empezamos a identificar. Y fíjense, aquí se ve más claro lo que les he mencionado a lo largo de la sesión, que tenemos el identificador, ¿no? Entonces está el link del documento o el DOI del documento. En todos los casos hay un identificador, ¿no? Puede ser desde Scopus, puede ser desde ScienceDirect, o en este caso también está acá. Entonces lo empezamos a identificar, ¿no? Y aquí también nos cuantifica las interacciones. Entonces las interacciones que ha tenido, por ejemplo, los likes, ¿no? Los corazoncitos representan los likes, los me gusta que ha tenido este tweet de esta persona en esta red social, ¿no? Entonces, el me gusta, la respuesta y el retuitear o replicar, que es repostear, perdón por el uso de este término, pero es republicar, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la interacción y las menciones en redes sociales, ¿no? Vamos a ver el otro documento, el que nos encontramos en Scopus. Entonces, usted va a ir de nuevo al Home Overview, y allí se encontrará este artículo que también ha tenido menciones en redes sociales, ¿cierto? Y también está en este caso en Twitter y está cuantificándole, y bueno, allí puede ver, entonces, por ejemplo, aquí los tipos de perfiles, y si usted usa esta red social, pues va a poder darle una mirada un poco más a detalle a esta información, ¿no? Desde estos otros canales de comunicación, que como lo hablamos, tienen un foco, digamos, especializado en lo que tiene que ver con comunicarnos a través de diversos medios y diversas características, por supuesto con sus pros y sus contras, y ahorita hablaremos un poquito más de redes sociales. Entonces son 5 las categorías que usted va a encontrar en Plomex. ¿Listo? Entonces usted puede encontrar estas 5 categorías siempre en todos los documentos que hay en ScienceDirect, que también está en Scopus. Usted también puede, por ejemplo, si usted tiene la publicación, porque como Scopus no es una revista, Scopus simplemente es un indexador de contenido. Entonces en Scopus usted se puede encontrar las métricas de Plomex, pero también se puede encontrar las métricas citacionales del artículo, ¿no?, que está consultando, ¿cierto? De igual forma, usted acá en el extremo, si el artículo es de su autoría, usted puede embeber las Plomex si el documento es de acceso abierto, es decir, embeber el widget de Plum en su documento. Si es de acceso abierto, puede embeberlo. Entonces, en el resumen de las métricas, simulemos que este es su artículo. Entonces, usted está revisando su artículo, ya identificó las métricas y demás. Usted lo publicó en determinada revista. Ese artículo es de acceso abierto. Usted puede embeber el Plomex para su artículo, para su publicación, y va a poder cuantificarlo. ¿Listo? Entonces va a poder cuantificar la interacción y verlo, y que los demás lo puedan ver desde donde ha sido publicado. No solamente, por ejemplo, en Scopus, en el índice referencial que es Scopus, sino que también se va a poder visualizar allí. Entonces aquí, cuando yo doy clic en embeber Plum Metrics, pues aquí me va a redirigir a una opción que está asociada a la codificación de la información con un instructivo. Aquí tenemos un instructivo respecto al código y la codificación para embeberlo, ¿listo? Dentro del documento que está publicado. Entonces, ¿cómo embeberlo allí? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con Plomex. ¿Qué otra información me ofrece Plomex? Plomex es muy diverso y es muy interesante porque también me permite comparar, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo tengo la medición de las 5 categorías.
Las 5 categorías están siendo medidas: citaciones, uso, capturas, menciones, redes sociales. Por supuesto, van a haber documentos, usted puede encontrar documentos que tengan alguna categoría apagada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no ha tenido ninguna interacción en ella. No necesariamente todos los documentos van a tener la misma figura ni la misma interacción. Recuerde que los tamaños de los colores van asociados a la interacción, ¿no? Entonces, la de mayor interacción ha sido el uso. Por eso, en la figura tiene el color más grande. La de menor interacción tal vez han sido las menciones, 2 menciones en este caso en un blog y en un medio de comunicación, por eso es el más pequeño dentro de esta organización. Entonces allí nos vamos a encontrar el tamaño, el color y acá entonces empezamos a ver, por ejemplo, en el último año, ¿no? Entonces en el último año, comparándola con documentos similares. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque usted ya aquí no solamente está evaluando y cuantificando la interacción que ha tenido por cada una de las categorías, sino que acá, cuando la especifica por temporalidad, es decir, por años, va a poder ver y comparar con documentos similares, ¿no? Entonces, documentos que tienen la misma tipología de este documento que estoy consultando, es decir, comparar artículos con artículos. No voy a comparar este documento con un libro o con un capítulo de libro. ¿Por qué? Porque son tipologías diferentes. También lo estoy comparando con documentos publicados en el mismo año. También lo estoy comparando con documentos que son de la misma área del conocimiento. Entonces, ¿qué me representa este valor? Estos valores son percentiles. Entonces, el percentil lo que me está diciendo es que, por ejemplo, en uso, este documento que estoy consultando está por encima del 100% de sus documentos similares, de sus documentos que tienen esa información, o ese punto de coincidencia, ¿no? Que hablamos. Puntos de coincidencia que puede ser la tipología del documento, puede ser también el año de publicación del mismo y también de igual forma el área del conocimiento. Entonces me está comparando la interacción en cada una de las categorías versus documentos similares. En redes sociales también tienen la misma connotación y así para cada una de las categorías. De igual forma puedo variar la temporalidad a comparar entre los documentos, ¿no? Y ahí va cambiando. Veo que en los últimos 3 años sigue siendo, por ejemplo, muy representativo en redes sociales, en uso sigue siendo el más usado, el de más clics, el de más vistas y demás, en citaciones también, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer una evaluación de tipo comparativo, no tengo ahí la comparación al lado, pero sí empiezo a identificar que este documento porcentualmente está por encima en cada una de las categorías de determinado porcentaje de documentos, que son documentos que se han agrupado bajo el cumplimiento de esos 3 puntos claves que les mencionaba, que son ser de la misma tipología documental, es decir, no comparo artículos con conferencias, por ejemplo, también haber sido publicados en el mismo año y por último, tener la misma área del conocimiento. Entonces, es una métrica que también se puede utilizar para comparar. Pero fíjese que se utiliza principalmente y particularmente para evaluar artículos, ¿no? Estoy evaluando es artículos. Por supuesto, el editor de una revista, el autor va a poder también hacer uso de estas métricas para tomar decisiones. Si yo veo que este es un documento representativo en mi área del conocimiento, en el tema en el cual yo estoy investigando, y yo estoy empezando a crear estrategias para darle una mayor visibilidad a mi documento. Entonces empiezo a identificar referentes y en cierta medida puedo empezar a copiar la estrategia que ha utilizado este autor o los autores de este documento para darle una mayor visibilidad al mismo, ¿no? Y aquí Plomex me puede ayudar para esto. Y es lo que hemos hablado, dos caras, ¿no? Puede ser visto desde la cara de quien lo ha publicado, que hace un análisis también para conocer un poco más allá de las citas, el impacto de su documento, pero también desde quien está investigando y muy seguramente en un futuro va a publicar y quiere buscar estrategias para darle mayor visibilidad a esa obra que va a publicar, ya sea un libro, ya sea un artículo de revista, una revisión, etcétera. Entonces, esto lo vamos a poder medir a través de las métricas alternativas de Plomex. Y eso ya va viéndose un poquito más desde la práctica, ¿cierto? Lo que definíamos a manera de teoría en un principio, ¿no? Entonces, cuando hablamos inicialmente de métricas, todo lo que son métricas en investigación, después lo cerramos un poco más a qué son métricas alternativas. Y por último, lo particularizamos a las métricas vistas desde Plomex, ¿no? Entonces, ¿qué nos está midiendo Plomex? Y aquí tenemos ejemplos claros. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con Mendeley, ¿no? Ya vimos una referencia en Scopus, aquí está, bueno, una en Science Direct, un artículo en Science Direct. Al costado derecho del artículo en Science Direct o del documento va a estar el botón que dice View All Metrics y allí me va a redirigir al widget de Plum y al resumen de Plomex con las categorías y demás. Y en Scopus
es en la estructura de una referencia. Vamos a dar clic en el botón que dice ver todas las métricas, donde estarán las métricas generales del documento que estoy consultando o la referencia del documento que estoy consultando en esta base de datos referencial, y abajito van a estar las métricas alternativas, ¿no? Plomex Metrics o métricas alternativas, donde tenemos las mismas categorías y ahí está el botoncito para ir y ver los detalles dentro del resumen que nos va a hacer PlomX. ¿Listo? Entonces, esto en Scopus y Science Direct. Ahora veámoslo desde Mendeley. Entonces, Mendeley, más allá del gestor de referencias bibliográficas, también tiene un buscador, ¿no? El buscador de su catálogo. El catálogo lo que hace es alojar los documentos que han guardado todos los usuarios que tienen Mendeley a nivel global y tiene su motor de búsqueda propio, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrarnos, donde ya tengo aquí un término muy sencillo, y vamos a buscar documentos que por supuesto pueden ser añadidos a la biblioteca donde se almacena información, pero también empiezo a cuantificar sus métricas, ¿no? Entonces ya no solamente las métricas desde la base de datos, sino que también el mismo gestor de referencia tiene una serie de métricas. Que si yo abro el documento, por ejemplo, aquí doy clic sobre el documento y vuelvo a dar clic sobre el título del documento, entonces ejecuto mi búsqueda, doy clic en el título del documento y doy otro clic en el título del documento, en este punto me va a redirigir a una serie de métricas dentro de las cuales están Plomex, pero aquí van a ver otras métricas. Empecemos por las Plomex. Entonces, si yo me voy a la parte inferior, aquí encuentro las métricas Plomex de este artículo, ¿no? Entonces, encuentro las métricas Plomex donde igual, interacciones en redes sociales, mención en blogs. En este caso solamente tiene estas dos categorías, más las citas y las capturas, porque aquí ya las está cuantificando. Mire, me dicen, este artículo tiene 35 citaciones, esto basado en Scopus, en data de Scopus, y tiene 1.500 lectores, ¿no? Entonces, 1.500 lectores, recuerde, es la cantidad de usuarios que han guardado este documento en su biblioteca. No, esto no está contando, esto que estoy haciendo acá no cuenta como una lectura. Lector es aquella persona que decide guardar este documento. Si yo diera clic acá, no se va a sumar automáticamente, pero sí va a tenerse en cuenta a la hora de esto, de sumar estos readers. Y aquí también entra un punto clave en Mendeley, y es que si, por ejemplo, usted tiene un perfil de autor en Scopus, como autor, tiene fuentes indexadas, publicaciones, perdón, hechas en fuentes indexadas en Scopus, entonces usted va a poder encontrar en Plomex, ¿cierto? Va a poder, perdón, no en Plomex, sino en Mendeley, va a poder ligar ese perfil de autor, ¿no? Entonces, al ligar ese perfil de autor, todas las publicaciones que usted ha hecho en fuentes que están indexadas en Scopus, en revistas o en fuentes seriadas que están indexadas en Scopus, todas esas publicaciones que usted ha hecho allí van a poder verse reflejadas en Mendeley y va a poder encontrar, un usuario normal va a poder encontrar su documento, ¿cierto? La publicación que usted tiene a través de este motor de búsqueda. Entonces va a tener las métricas allí. Entonces la recomendación es vincule su cuenta de usuario de Mendeley a su perfil de autor en Scopus. ¿Listo? ¿Cómo se hace esta vinculación? Debe tener, por supuesto, una cuenta en Mendeley, iniciar sesión en la versión web e ir a la opción de settings. Ahí va a entrar y va a ligar su perfil desde el apartado que lleva como nombre Scopus Profile. ¿Listo? Entonces va a ligar ese perfil que tiene como autor, porque usted ha hecho publicaciones en revistas o fuentes que están indexadas en Scopus, usted va a poder ligar ese perfil a Mendeley. Automáticamente, cuando usted vaya a Mendeley, a la biblioteca, va a haber una carpeta que se llama My Publications. En My Publications, aquí van a quedar todas las publicaciones que usted ha hecho en revistas o fuentes de información que están indexadas en Scopus. ¿Listo? Entonces, allí va a encontrar todo ese listado de documentos. Y cuando tenga esta información, entonces, y alguien busque sobre su tema, utilizando las palabras clave, ese usuario va a poder decir, ah, este artículo ha recibido este número de citas, esto basado en data de Scopus, y tiene este número de lectores, es decir, esta cantidad de usuarios que han guardado este documento en sus bibliotecas. Entonces ingresamos al documento, recuerde, y da clic otra vez sobre el título del documento y encontrará una serie de métricas para evaluar el mismo. ¿Listo? Donde están Plomex, pero también están las citas y los lectores, ¿no? Recuerde, citas y lectores. Además de ello, digamos que acá también hay algo muy interesante que le ofrece Mendeley y es poder decirle quién lo lee. Entonces, ¿quién está leyendo el documento? Entonces, si usted ya vinculó su perfil de autor de Scopus
a Mendeley y va a revisar su documento, entonces busque su documento en el cajoncito de búsqueda que tiene Mendeley en el motor de búsqueda, en el search, busque su documento y vaya y mire quién lo ha guardado. Entonces usted puede ver a través del tiempo cuál ha sido el crecimiento, por ejemplo, en almacenar su documento, ¿cierto? ¿Qué tipo de usuarios guardan ese documento? Entonces, por ejemplo, este documento va a ser guardado o a ser leído por estudiantes posgraduales, con maestrías, PhD, también profesores asociados, lecturers postdoctorales. Entonces empiezo a encontrar investigadores en qué áreas del conocimiento. Entonces esta información nos la va dando acá. ¿De dónde saca esa información Mendeley? Mendeley la saca de los perfiles. Cuando nosotros creamos nuestra cuenta en Mendeley o en alguna de las plataformas de Elsevier, estas pues nos piden cuál es nuestra área del conocimiento, cuál es nuestro rol, etcétera, y esta información va a tenerse en cuenta acá, ¿no? Entonces, por eso también es interesante e importante que guardemos o cuando creemos nuestra cuenta, llenemos todos los campos, ¿listo? O los administremos. Aquí yo puedo en settings de nuevo administrar mi cuenta y llenar todos los campos. Entonces, de qué área soy, cuáles son mis temas afines, etcétera. Ahí lo voy llenando aquí desde mi perfil. ¿Para qué? Para que cuando alguien esté revisando esas métricas diga, ah, resulta que estos documentos han sido guardados por investigadores o por investigadores postdoctorales del área del conocimiento esta y tiene otra serie de métricas, ¿no? Entonces, es interesante esta parte porque ya está haciendo un análisis mucho más específico de su documento, ¿no? De esa publicación que usted tiene. Por supuesto, a mis publicaciones y a las carpetas de Mendeley se pueden subir más documentos. No necesariamente el documento tiene que haber sido publicado en una fuente que esté indexada en Scopus. Entonces, todos los documentos, si no está indexado en Scopus, ¿cómo lo reconozco normalmente? Es porque no tiene citas. Normalmente puede ser por eso. Entonces, puede que haya sido publicada una revista que no esté indexada en Scopus. De igual forma, usted tendrá esas métricas de saber los lectores, de conocer de qué áreas del conocimiento son, a través del tiempo, cómo han guardado ese documento, ¿cierto? Cómo se ha visibilizado. Y empezamos a ver que estas métricas nos sirven para analizar el contexto de nuestro tema a partir de documentos referentes, tomar decisiones para empezar a crear estrategias que nos permitan darle una mayor visibilidad a los documentos. Y, por ejemplo, en este caso, Mendeley nos da en términos generales, más allá del Plomex, que también es muy interesante, cuando el documento es de nuestra autoría, nos da ese análisis de cuál ha sido la visibilidad del documento. Entonces, aquí yo puedo ver de qué áreas de conocimiento me consultan, en los últimos tiempos si están guardando el documento o no lo están guardando en las bibliotecas o en la biblioteca, en este caso de Mendeley, como gestor de referencias, más allá de las citas, ¿no? Entonces, es eso, es darle una mirada mucho más profunda a los ecosistemas de información y enfocarlos a una toma de decisiones oportuna, según sea el caso, ¿no? Porque cada uno pues lo puede trabajar bajo diferentes perspectivas. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con Plomex y con las métricas alternativas. Ahora, como hablamos de estrategias de visibilidad, ¿cierto? Dentro de las cuales pues allí Plomex va a tener una importancia muy alta por lo que hemos mencionado, de todo lo que nos está evaluando. También vamos a hablar de uno de los canales más importantes que existe hoy en día, que son las redes sociales. Y a continuación les quiero compartir una pequeña matriz en torno a las redes sociales. Entonces, esto va ligado a, pues, al público que tiene cada red social. Estamos hablando de redes sociales tradicionales, tal vez las más comunes, no estamos hablando de redes sociales académicas como ResearchGate, etcétera, sino que estamos hablando de redes sociales tradicionales, ¿no? Entonces, estas son las redes que tienen más usuarios a nivel global, ¿no? Y ahí, bueno, pues también estará TikTok y demás, pero pues ya son otro tipo de redes diferentes, Twitch, también redes diferentes, pero estas digamos que son las más tradicionales, por así decirlo. Entonces la matriz se enfoca en 4 puntos, que son, o en 2 grandes puntos, que son lo público, que puede llegar a ser una red, y lo profesional, ¿cierto? Más profesional, menos profesional, más público, menos público. Entonces, ¿por qué colocamos YouTube como más público? ¿Por qué? Porque es un espacio a través del cual no se exige tener una cuenta para poder reproducir información, para poder ver información. Las demás, en su gran mayoría, nos van a permitir ver información hasta cierto punto sin tener una cuenta. Pero ya llegará un punto donde uno quiere interactuar con la información en estos canales o en estas redes sociales y en los que obligatoriamente debe crear una cuenta. O hay algunas que definitivamente no funcionan sin cuenta, como por ejemplo WhatsApp.
Si no tengo un número de celular asociado a WhatsApp, no voy a poder hacer uso de esta red, ¿sí? Entonces, YouTube, digamos que la tenemos como la más pública. La menos pública en este caso es LinkedIn, que es la que tiene menos usuario, y Twitter, pero fíjense que estas dos que se han asociado un poquito más al lado más profesional, sin decir que tienen que ser 100% profesionales o que son 100% profesionales, porque pues se pueden publicar muchas cosas en estas redes, pues son las que más se asocian a esta parte de lo profesional. YouTube también lo asociamos allí, ¿por qué? Porque usted puede empezar a crear un canal propio, ¿no? No es volverse youtuber ni nada por el estilo, pero sí es empezar a crear un canal donde empiece a compartir sus conocimientos, ¿no? Donde empiece a hablar un poco sobre su tema de investigación, aterrizarlo a un lenguaje mucho más coloquial, porque son redes que tienen todo tipo de público y puede que hayan personas interesadas en documentarse en un tema y usted a través de un canal fortificado, un canal organizado, con contenido oportuno, pues puede empezar a generar visibilidad como investigador y asimismo eso traerá consigo mayor visibilidad a sus publicaciones, a sus documentos, podrá ser invitado a conferencias, etcétera, ¿cierto? A través del uso de este tipo de canales y de medios. El WhatsApp, pues WhatsApp es muy tradicional, es un espacio principalmente de comunicación, pero pues a raíz del surgimiento hace algunos años de Snapchat, por ejemplo, entonces empezó a crear la parte de las historias, que también esto pues va ligado a Facebook e Instagram, Twitter también en algún momento permitió crear historias temporales, pero esto es principalmente, o se conoció principalmente por Snapchat ya hace algunos años, que por eso Snapchat desaparece porque Facebook copia la idea y pues son dueños de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, ¿no? Entonces, pues allí WhatsApp tiene otra connotación, ¿no? También el WhatsApp Business, que ya es otra característica apropiada por las empresas, donde también tienen respuestas automáticas, pero entonces, ¿en qué sentido puedo usar WhatsApp? Para los grupos, ¿no? Los grupos de WhatsApp como canales de comunicación, ¿cierto? Muy sencillos, muy simples, muy básicos. Tenemos muy seguramente grupos de amigos, grupos familiares, pero asimismo podemos tener grupos de investigación que estén conectados a través de WhatsApp y el mismo Telegram, ¿no? Que no está acá incluido en este gráfico, pero Telegram también es un canal de comunicación muy parecido a WhatsApp, con algunas funcionalidades diferentes, pero en términos generales es muy parecido. Facebook, que bueno, fue el boom hace más de una década, donde con Facebook hay algo muy interesante y también son los grupos, que son diferentes a los grupos que existen en WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp son solo chat y no más. Los grupos en Facebook tienen otra connotación, existen muchísimos grupos en Facebook y el ejemplo más claro puede ser nuestro grupo en Facebook de Elsevier Live, ¿no? Entonces un grupo en Facebook es un espacio a través del cual se puede generar interacción. ¿Por qué? Porque se puede generar debate en torno al contenido o a alguna temática en particular y también se puede generar comunidad, ¿no? Comunidad, porque en WhatsApp los grupos son generalmente con personas que conocemos. En este otro tipo de redes sociales, como por ejemplo Facebook, los grupos se generan con personas que hacen parte de esa gran red que en este caso es Facebook. Entonces, ¿cómo empieza a generar interacción a través de contenido? Eh, También existen las fanpage o las páginas en particular en Facebook, que por ejemplo, pues un ejemplo de fanpage es el perfil en Facebook de su institución, sea universidad o centro de investigación, eso es una fanpage. ¿Qué es lo que pasa con las fanpage? Las fanpage tienen un poco alcance orgánico. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo usted crea un perfil de fanpage en su Facebook o con su Facebook, ese perfil tendrá muy poco alcance para las personas que lo siguen, porque Facebook pues tiene la parte de Facebook Business, donde nos va a cobrar, ¿cierto?, por darle visibilidad a los perfiles organizacionales. Yo creo un perfil tipo fanpage, tendré un alcance muy bajito, le llegaré a muy pocas personas de las que me siguen, no le llegaré a todas las personas de las que me siguen. Por eso la recomendación tal vez es, si queremos generar comunidad en torno a nuestro conocimiento, tal vez podría ser interesante hacerlo en torno a un grupo más que a una fanpage o a una página de un perfil en Facebook, no como un perfil de usuario, como persona, sino un perfil como investigador, como institución, o como editor, como revista, porque no tengo el mismo alcance, a menos que paute y, bueno, pague para darle visibilidad a mis publicaciones en Facebook Business, ¿no? Instagram, también lo tenemos acá, es una red social que pues ha tomado muchísima fuerza, ya pues está muy próximo seguramente a desplazar en Facebook en el número de usuarios por esa capacidad de diversificar su contenido. De hecho, hay mucho contenido que hay en Instagram que se ve en Facebook. Entonces, pues Instagram tiene muchas cosas, el IGTV, por ejemplo, donde pues, uno puede conectarse también a Live, bueno, muchas cosas que tienen estas redes sociales, pero pues tiene una connotación más audiovisual,
¿cierto? Por las fotografías, por los videos, por los lives y demás, que le da una connotación tal vez un poco menos profesional desde la perspectiva de investigación. Por supuesto, podemos tener un perfil de Instagram, podemos generar comunidad en torno a Instagram, pero va a ser un poco más complejo. Y por último, Twitter y LinkedIn. Twitter es una red social que por excelencia gira en torno al debate. Listo, debates que pues obviamente tendrán pros, contras, como todo en las redes sociales, con sus pros y sus contras, principalmente en torno a temas que pueden ser álgidos, como por ejemplo temas políticos. Entonces, uno ve que, por ejemplo, políticos se comunican entre sí y hacen públicos sus mensajes y sus posturas respecto a X o Y temática o a determinada circunstancia. ¿Dónde? En sus redes, en Twitter. En su Twitter, primero que en las otras redes. ¿Por qué? Porque son espacios de debate, ¿cierto? Por el tipo de red que es, en este caso, Twitter, donde su algoritmo es muy interesante. En los últimos tiempos ha cambiado, antes era solamente cronológico, pero ahora tiene una perspectiva diferente y es que empieza a leernos, ¿no? Como todas las redes sociales nos leen. Entonces, esto te puede interesar. ¿Por qué? Porque tú consultas de investigación. Entonces, alguien ha publicado acerca de nuevos hallazgos en determinado tópico de investigación, o a ti te interesa la geología. Entonces, hay publicaciones que hacen personas que son expertas en geología. Tal vez esto te pueda interesar, dice la red social, ¿no? A partir del contenido que nosotros vamos consumiendo dentro de la misma red, ¿no? Entonces, aquí encontramos que Twitter, y fíjense que en Plomex, los dos artículos que utilizamos como ejemplo, o los tres, incluyendo el que encontramos en Mendeley, hablaba mucho de Twitter, ¿no? Interacciones en Twitter, ¿no? Entonces, Twitter como red social para empezar a generar debate en torno al contenido y bueno, ver esos perfiles ya existentes de quienes generan interacción para dar una mayor visibilidad. Y LinkedIn, pues es una red social que, digamos que en sus orígenes se focalizó en ser una hoja de vida, ¿no? Permitir tener un currículum en la web, pero pues ya ha empezado a agregar más funcionalidades, otras características, donde por supuesto pues también podemos generar una red un poquito más especializada, porque las otras espacios pues puede que sean un poco más generales para la comunidad en general, este puede ser un poquito más especializado, donde pues ya hay un foco un poco más profesional en torno a nuestro tema de interés, a nuestra área del conocimiento, y desde el cual también se puede generar debate y demás, ¿no? Más allá de lo que hablábamos de ser un espacio donde se coloca una hoja de vida y hay un buscador o se publican también ofertas de empleo y demás. Entonces, pues, digamos que esto en cuanto a las redes sociales, para que identifiquemos las características de cada red, ¿cierto? El objetivo de cada red y cómo cada una de ellas, a su manera, a su medida, nos puede apoyar dentro del ciclo de investigación, ¿no? Aquí a continuación les quiero compartir también unos enlaces, listo, que para quienes ven la grabación, por favor, escaneen los códigos QR. Ya vamos a hablar de redes sociales, estamos hablando de redes sociales en esta parte. Y lo primero es un ejemplo de uso de redes sociales, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar una publicación eh, donde vamos a tener allí pues unos ejemplos, ¿cierto? De cómo poder utilizar las redes sociales acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces como investigador, cómo crear una persona, ¿cierto? Una identidad digital, ¿no? Que una identidad digital igual que, por ejemplo, en ORCID, eso es una identidad digital, el perfil de autor en Scopus es una identidad digital, Google Académico es una identidad digital, entonces, cómo administrar las redes sociales, ¿no? Entonces, igual, lo que hablamos, de acuerdo a las características de las redes sociales, aquí se nos comparten una serie de ejemplos de perfiles de autores que llevan sus redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una publicación en LinkedIn en torno a determinado tópico, y aquí nos muestra acerca de, bueno, un artículo que ha publicado, que ha recibido determinado número de citas en Scopus. Aquí es un autor en un perfil de Facebook, ¿cierto? A partir de su perfil, entonces, compartiendo una experiencia de investigación, y muy seguramente aquí está el documento o alguna noticia, creo que esto es una noticia más que todo, y este es un perfil de Twitter, ¿no? Entonces, como un investigador en Twitter, por ejemplo, además de la parte de investigación, también nos habla un poco de sus gustos personales, como por ejemplo el deporte, el ciclismo, y acá nos va mostrando, ¿no? Entonces, cómo podemos generar comunidad, y aquí están pues algunos ejemplos de algunos investigadores y cómo manejan sus perfiles, uso de hashtags, los tags que nos van a permitir lo que vamos a encontrar allí. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto al primer link, ejemplos de cómo podemos utilizar nuestras redes sociales como investigadores, ¿no? Y fíjense aquí cómo empieza a verse el debate, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo generar debate en torno
al contenido, y no hay mejor forma que el contenido sea académico, ¿no? Porque pues estos espacios, como siempre, con sus puntos negativos y positivos, puede que pues genere debate en torno a información que no sea verídica, y es ahí donde pues el tener el conocimiento del tema toma gran valor para poder compartirle a la comunidad en general esos conocimientos. Entonces, a través del chat que mencionamos que era el canal de comunicación, les voy a compartir el link de este primer espacio, que es el del uso de redes sociales como investigadores. Segundo link que tenemos en pantalla, recuerde quien ve la grabación, por favor escanee los códigos QR que han sido pensados para usted. La promoción de la investigación, ¿no? Entonces esto va de la mano del enlace anterior, vamos a abrirlo y después le comparto el link a través del chat, perdón. Entonces esta es una página también muy interesante de Elsevier, como para que le den una mirada. Y aquí pues ya nos habla un poquito más a detalle, ¿no? De cada red social y cómo podemos crear estrategias para visibilizar nuestros perfiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los perfiles en LinkedIn, las páginas web, si podemos crear un sitio web o un blog, aquí ya nos habla de blogs, ya no solamente de redes sociales como tal, sino de blogs como canales también para visibilizar nuestra investigación y empezar a crear una marca dentro de investigación, el uso de las otras redes sociales. Y por supuesto, pues Mendeley, lo que hablábamos de poder compartir la información a través de la parte de My Publications. Entonces, este es otro link que les quiero compartir. Aquí la URL la voy a dejar de vuelta en el chat. Recuerden el chat, ¿no? No en el questions and answers, sino en el chat que hablábamos al principio, que era el espacio para compartir links. El siguiente enlace es redes sociales para editoriales, ¿no? Entonces, ya no solamente para un investigador, sino como editorial, cómo empiezo a darle visibilidad a mis publicaciones. Te da un ejemplo de una revista de Elsevier y cómo usa las redes sociales, y habla mucho de la parte visual, ¿no? Estos son espacios donde la parte visual es muy importante, ¿no? Para el usuario en general. Entonces, fíjense aquí el ejemplo de una red social, de una publicación, por ejemplo, en Twitter, su perfil en Twitter, la cantidad de seguidores, la cantidad de personas que sigue, ¿cierto? Aquí lo encontramos, bueno, toda la información en torno a la red social, a los arrobas o los nicknames, como se denomina, cómo los encuentran, y ejemplos del tipo de contenido que está publicando, ¿no? Y pues allí, a partir de esos ejemplos, nosotros podemos también aterrizar esa información a nuestra área de interés, de nuevo, para generar comunidad. Al final, siempre lo que se estipula y lo que se quiere es generar comunidad en torno al conocimiento, ¿no? Las redes sociales generan comunidad en torno a muchas cosas, pero muchas veces el conocimiento queda relegado. Sería interesante ver cómo el conocimiento también toma mucha fuerza dentro de este tipo de espacios, y esto pues puede evitar también mucha desinformación, ¿no? Que es muy común y lo hemos visto con el COVID, donde se ha generado mucha desinformación en torno a ese tema, pero no solamente en torno al COVID, en torno a muchas temáticas que afectan el diario vivir de la sociedad. Entonces, cómo desde el conocimiento podemos generar comunidad, contenido y visibilizar nuestra investigación. El último link es el de cómo funciona Plomex. Listo, entonces aquí lo voy a abrir y ya se los comparto en el chat. Entonces, ¿cómo funciona Plomex? Aquí tenemos las 5 categorías. Aquí es importante tener en cuenta que Plomex funciona a través de un identificador. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental. Digamos que esto es una infografía en términos generales que le va a permitir ver cómo va a funcionar Plomex. Y bueno, ya otras funcionalidades un poco más especializadas que puede integrarse dentro de Plomex, ¿no? Nosotros vimos la parte más básica. Listo. Entonces, esto en cuanto a los links que les quería compartir. Por favor, si está viendo la grabación, recuerde que los códigos QR están redirigiendo a los mismos sitios que hemos compartido acá. Quienes estamos en vivo en el chat de la reunión, hemos compartido los 4 links en el mismo orden de izquierda a derecha en el que se encuentran en pantalla. Entonces, por favor, abra el chat de la reunión, ya que allí están los links que tenemos en pantalla. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con lo que les quería compartir en torno al contenido. Ahora, pues ya para ir cerrando esta etapa, vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Entonces, conclusiones que tenemos en torno a este tema. Entonces, aquí vamos a encontrar las siguientes conclusiones que son pues importantes
esto asociado especialmente a términos de visibilidad y de medición de documentos. Entonces, la primera conclusión es que los tweets, ¿cierto? Y las menciones en blogs son métricas más tempranas. Entonces, generalmente, digamos, dentro de la madurez que puede llegar a tener un documento, lo que se ha demostrado es que la interacción en redes sociales es la más temprana, o en blogs, que, ¿no? que podrían ser menciones o redes sociales. Entonces tiene una vida más corta, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de canales son de contenido actual, de contenido reciente. ¿Sí? Entonces tienden a generar información cuando el documento está recién publicado, cuando recién sale la obra. Ya tiempo después, muy seguramente, puede que se siga publicando, pero pues no va a ser igual, ¿no? A través del tiempo como en un principio, recién se publica. Las lecturas en Mendeley son las métricas de mayor prevalencia. ¿Por qué? Porque son el almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han guardado mi documento? Los readers, ¿no? Entonces, esos readers nos están cuantificando ese almacenamiento que va a estar asociado a futuras citaciones. Existe una fuerte relación entre las métricas de menciones, ¿cierto? Las lecturas y descargas, ¿no? Entonces, tenemos menciones, que es el color amarillo, dentro de Plomex. Entonces, estas menciones van ligadas a redes sociales, referencias de Wikipedia, perdón, no redes sociales, sino blogs, menciones en Wikipedia y también menciones en medios de comunicación. Las lecturas, que esto es asociado a los readers, ¿cierto? El almacenamiento dentro de Mendeley, lo que se denominaba capturas, y las descargas que están asociadas al uso. ¿Listo? Entonces, hay una fuerte relación. ¿Por qué? Porque si nosotros visibilizamos a través de diversos canales como los blogs en menciones y a través de esa visibilidad tendremos una mayor cantidad de vistas y asimismo una mayor cantidad de lecturas y traerá consigo también más descargas. Las métricas no solamente son para medir la producción, también sirven para promocionar la investigación, lo que hablábamos de esa doble mirada que le podemos dar a Plomex. Entonces, no solamente es medir ese artículo que encontré y que consideré relevante para mi investigación, sino que si a partir de ese artículo empiezo a identificar canales, medios, cómo interactúan las personas con ese documento, porque muy seguramente yo quiero que las personas que han interactuado y han leído ese documento también lean el mío. Entonces, si yo empiezo a identificar cómo interactúan las personas con ese documento, empiezo a crear estrategias de visibilidad, ¿no? Por supuesto, hay otras estrategias como el uso de palabras claves apropiadas, el tener un buen resumen, un buen título del documento y demás, pero este tipo de estrategias también pueden apoyar la visibilidad de ese documento que voy a ejecutar. Lo mismo para un editor, ¿no? Entonces empiezo a identificar documentos referentes publicados en revistas que son importantes o relevantes dentro de mi área del conocimiento y evalúo el comportamiento de estos, ¿no? Entonces esto también puede ser muy interesante. Entonces siempre veámoslo desde esa doble mirada, ¿no? La mirada de quien publicó el documento y está haciendo una evaluación de cómo interactúan las personas con lo que ha publicado o quién va a publicar y está evaluando documentos referentes para crear estrategias para que su documento tenga visibilidad, ¿no? Porque lo que hablábamos, seguramente quien está interactuando con ese documento es quien yo quiero que interactúe con mi documento. Entonces voy a ver qué está haciendo el documento referente para, en cierta medida, procurar replicar lo que se está haciendo. Visibilizar el trabajo por redes académicas, no académicas, perdón. Esto es importante, ¿no? Lo que hablábamos de las redes sociales, ya que los links que les compartí, en especial los dos primeros, que nos permiten ver cómo crear un perfil sin necesariamente volvernos youtubers o algo por el estilo, un perfil profesional dentro de las diferentes redes sociales que nos permitan, pues, generar conocimiento en torno valga la redundancia, a nuestro saber, a nuestro conocimiento y que también nos sirva para darle visibilidad a las publicaciones que hacemos, ¿no? Eso nos va a servir seguramente para que tengamos mayor visibilidad con la comunidad académica, con la comunidad en general, que participemos en eventos, en ponencias y demás, contando sobre nuestros resultados de investigación. La reputación, que esto también va ligado al punto anterior, ¿cierto? Marca personal, que digamos que ya es un paso más avanzado, que esto va ligado al segundo link que les compartí. Entonces, cómo crear una marca personal, porque ahí ya entran blogs, crear una página web donde se empieza a visibilizar, pues un poco más a detalle nuestra investigación, ya de manera tal vez más especializada en nuestro canal de comunicación, ¿no? Realizar seguimiento a los documentos es muy interesante, más allá de solamente ver el número de citas, ¿no? Más allá de ello, ver cómo interactúan las personas con el documento y a partir de esa interacción sobre el mismo documento ya publicado, ver ese crecimiento que ha tenido el documento en cuanto a interacción y demás. ¿Listo?
Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con el seguimiento de documentos. Y algo también que pues, consideramos relevante en todo esto que tiene que ver con comunicación y visibilidad es consultar si la revista en la cual vamos a publicar o hemos hecho publicaciones tiene un blog, ¿no? Que como hablamos, el blog normalmente de las revistas tiende a ser un canal más informativo, más de opinión, pero pues ese canal informativo y de opinión también es consultado y puede tener un alcance muy interesante, donde podemos igual darle visibilidad a nuestros manuscritos, a nuestras publicaciones, nuestros perfiles como autor y demás. Entonces, pues, puntos claves a tener en cuenta para esta parte de la visibilidad, ¿no? Que al final la interacción lo que nos propone es medir esa visibilidad que ha tenido el documento que estoy consultando. ¿Listo? Entonces, bien, ya pues terminando esta parte de la ponencia, vamos a pasar a lo que son las preguntas. ¿Listo? A resolver todas las inquietudes que ustedes tienen en torno a lo que hemos visto, resolver dudas de puntos que tal vez no hayan quedado claros. Para ello, pues son las 11:30, tendremos 30 minutos y bueno, tal vez terminemos antes. Lorenzo Reina Santamaría, ¿cómo estima el promedio de autores en los artículos publicados para poder calcular el factor total de investigación? ¿Cómo estimo el promedio de autores en los artículos publicados? No le entiendo a qué hace el factor, a qué se referencia con el factor total. Cada documento, digamos que no existe una regla exacta y eso depende del tipo de investigación, el tipo de documento, la cantidad de coautores que pueda tener el documento, ¿cierto? Pero puede utilizar Scopus y descargar la data de Scopus en un CSV de su búsqueda. Esto pues ya depende del tema que esté trabajando. Puede descargar un CSV, identificar la cantidad de coautores desde un Excel que tiene el archivo en Scopus, ¿cierto? El archivo que tiene la data de Scopus, tener allí los datos. Pero no sé a qué factor total, si quiere sacar un promedio de cuántos autores en promedio hay en los últimos 1000 artículos publicados en su tema, o algo por el estilo, pero pues podría utilizar la data en CSV de Scopus. ¿Listo? Adriana Gaitán nos dice, ¿es entonces recomendable asociar nuestras publicaciones en Wikipedia por el valor de las menciones? No es asociarla, es que sea referencia dentro de alguna entrada en Wikipedia. Wikipedia es una página editable, ¿no? Entonces, pues la idea es que si nosotros vemos una entrada sobre un tema en particular, y en esa entrada, es decir, en esa publicación que hay en Wikipedia, hace falta algo que yo puedo aportar desde mi saber y está publicado en un documento de mi autoría, ¿por qué no? Es otra manera de empezar a darle visibilidad. Entonces yo puedo editar el contenido y utilizar mi documento como referencia y no solamente pues estoy dando visibilidad, sino que en realidad estoy aportando para que quien utilice esa fuente de información para consultar sobre esa temática, pues tenga contenido verídico, ¿no? Porque pues aquí no hay información evaluada, es información editable por cualquier usuario, entonces pues esto permite que también se suba información que no sea real, que no sea cierta o que no sea 100% verídica. Entonces usted puede dar una mirada al tópico, ¿cierto? O a su tema de interés y ver qué hay y cómo puede aportar a esto. Pues ese aporte no solamente, como le digo, es visibilizar el documento, sino en realidad apropiar o ayudar a que la gente se apropie del conocimiento en ese tema, ¿no? Entonces es digamos que ese doble punto, pero pues no necesariamente se tiene que hacer siempre. Eso ya va el análisis que cada uno haga del tema en particular o de lo que existe publicado en este espacio en torno a dicha temática. ¿Listo? Bien. Eh, José Belis nos dice, Plomex solo se ve con... Ah, bueno, aquí nos dice que ya se respondió. Entonces nos preguntaba José que si se veía solo en Science Direct, pero pues también lo podemos ver en Scopus, se puede ver en Mendeley, en Digital Commons, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya aquí él nos decía en la siguiente respuesta, la siguiente pregunta que ya se había respondido. ¿Listo? Excelente, José. Mil gracias. Listo. Asistente anónimo nos dice, no nos deja ver su nombre. ¿En dónde encajarían las altmetrics dónde encajarían las altmetrics si se comparan con el globo celeste de las métricas de Plomex? Entonces, bueno, altmetrics, ¿cierto? Es otra herramienta como Plomex que también se encarga de evaluar el comportamiento de los documentos, es decir, cómo interactúan las personas con los documentos. ¿Listo? Entonces, Altmetrics, que digamos que puede ser pues también
es la forma de denominarlo en inglés a las métricas alternativas, Alternative Metrics. Entonces, Altmetrics es otra herramienta que sirve para ello. Es decir, no solamente existe Plomex, sino que como herramientas para métricas alternativas también está Altmetrics, que también es muy reconocida a nivel global. Entonces, todo lo que esté asociado a interacción en redes sociales. La verdad no recuerdo exactamente cómo mide Altmetrics la interacción en redes sociales, pero todo lo que está asociado con redes sociales. ¿Listo? Entonces, el globo azul en Plomex nos está midiendo solamente redes sociales, interacción en estos canales de comunicación. Entonces, todo lo que está asociado en Altmetrics a redes sociales, que Altmetrics es un circulito, entonces ese va a ser el que esté, digamos, a la par del de Plomex. ¿Listo? Listo, bien, por acá. Vamos a ver otra pregunta. Erika Lara nos pregunta, si no solo artículos puede medir Plomex, ¿qué otro tipo de publicaciones puede medir tesis o qué otro tipo de producción intelectual? Sí, entonces, Plomex ustedes lo pueden, por ejemplo, la persona que administra el repositorio de la institución donde están las tesis de pregrado, de posgrado, etcétera, también se puede agregar Plomex. ¿Listo? Entonces, el widget de Plum, digamos que ya es otro servicio aparte que ya tendría que verlo en la editorial, pero sí podría medir las publicaciones. O, por ejemplo, quienes usan el repositorio o tienen como repositorio Bpress o Digital Commons, van a poder tener allí en los artículos, en las tesis, en toda la producción que tenga, porque no solamente es artículos o tesis, sino toda la producción que haya en el repositorio, va a poder medirse a través de Plomex. ¿Listo? Entonces, eso depende de la fuente donde se haya publicado el documento. José Vélez nos pregunta, para conectar Mendeley y Scopus debo tener mínimo debo tener cuántos, creo que quieres decir, cuántos artículos mínimo en Scopus. Uno, listo, solamente un artículo publicado en una fuente indexada en Scopus. Recordemos que nosotros no publicamos en Scopus, publicamos en fuentes que están indexadas en Scopus, ¿no? Scopus es un indexador de contenido. La indexación es editorial, es decir, hay una evaluación que ni siquiera la hace Scopus, la hace un comité externo a Scopus que evalúa los títulos, las fuentes de información que se presentan ante dicho comité. Si esos títulos cumplen con los requisitos, pues van a estar indexados dentro de Scopus, es decir, el autor nunca publica en Scopus, que es una confusión muy común, ¿no? Entonces, por eso siempre yo hablo de publicaciones en fuentes indexadas en Scopus, no de publicaciones en Scopus, para dejar mucho más claro el mensaje de nadie publica en Scopus, ¿no? Publicamos en fuentes que hacen parte de la base de datos de Scopus, que es un índice que indexa contenido que cumple con determinadas características. ¿Listo? Entonces, al menos una publicación, una fuente indexada en Scopus y puede conectar el perfil de autor con la cuenta de usuario de Mendeley. Listo, José Alberto Albarracín Ramírez nos pregunta, ¿Plomex registra lecturas en otros gestores bibliográficos distintos a Mendeley como Zotero o RefWorks? No, es una pregunta muy común cuando hacemos esta sesión porque sí hacemos mucho énfasis en Mendeley, ¿cierto? En Mendeley como herramienta para captura y lectura, y eso es lo que denomina Plomex como readers, pero no, aún no cuantifica la información que ha sido llevada, los metadatos de un documento, llevados a otros gestores como Zotero, RefWorks o algún otro de los conocidos que hay. ¿Listo? Entonces aún no los cuantifica. ¿Listo? Para José Alberto. José Alberto Ramírez, perdón, José Alberto Albarracín Ramírez. Por otro lado, si alguien publica una referencia bibliográfica completa de un documento indexado en Scopus, en cualquier otro sitio web, sitio, servicio o red social distinto a los mencionados, Plomex también lo contabiliza, por ejemplo, Google Scholar. Es decir, la cita, no, Google Scholar no está dentro de las categorías citables. Ahí, digamos que dentro de las citables está PubMed, PubMed Central, ciertas fuentes donde hay una evaluación. Está el mismo Crossref, pero si, por ejemplo, un artículo fue citado por un documento que está en Google Scholar, no va a sumar dentro de las citas en esa categoría, que fue la primera que vimos, la de color naranja. Google Scholar no suma. ¿Listo? José Alberto aquí nos complementa. Bueno, en lugar de Google Scholar, cualquier otra página que publique a nivel personal, por ejemplo. Gracias. No. Las citas solamente son de estas fuentes de información. Aquí, bueno, este link creo que no se los compartí, pero es importante, se los voy a compartir en este momento, desde un momento. Ustedes siguen viendo mi diapositiva.
eh, acá, entonces, en donde les dice todas las categorías, yo les mencionaba algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, PubMed Central, por ejemplo, también está el mismo Scopus, ¿cierto? Dentro de la cuantificación de citas, mal escrito Promex. En un momento, usted sigue viendo mi presentación con el apartado de preguntas. Listo, no se preocupe. Entonces, acá está. Listo, entonces aquí tenemos todo, cielo también se tiene en cuenta. Voy a compartir la página aquí en pantalla, ahora sí. Listo. Entonces, aquí están las mismas 5 categorías y si usted ingresa a la categoría, por ejemplo, en citas, aquí le dice cuáles son las fuentes que tiene en cuenta para las citas, ¿no? Entonces, aquí le está diciendo cuáles son esas fuentes a través de las cuales están sumando para, por ejemplo, las citas, pero lo mismo para el uso, ¿cierto? Ahí está teniéndose en cuenta, donde, por ejemplo, para la pregunta anterior, acabo de compartir el link en el chat, entonces, ¿qué nos decía, por ejemplo, Mendeley, ¿cierto? Además de Mendeley, hay algún otro gestor de los pues, más utilizados, como por ejemplo Zotero, EndNote, Reference Manager, etcétera. No, entonces solamente digamos que SciQLike, que es otro gestor no muy conocido, Mendeley y bueno, SSRE. ¿Listo? Este no es un gestor, sino es como un índice para ciencias sociales. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Listo. José Vélez, ¿hay alguna herramienta que pueda analizar las Almetrics, creo que quieres decir, tipo BossViewer o bueno, creo que quieres decir BossViewer? No, no conozco pues, cuando digamos que Plumix, esto que vimos es la versión gratuita, una versión suscrita que ya ofrece un panel completo que ese es el link que les compartí, el último link de los 4 que les compartí en un principio, pero sería el mismo Plum, pero se basaría solamente en data de Plum, tengo entendido, pero no conozco ninguna herramienta que haga eso. Digamos, un análisis de data conjunta que tenga información proveniente de diversas fuentes y que pueda hacer un análisis diverso de las métricas alternativas, no conozco. ¿Listo? Esto para la pregunta de José. Bueno, tenemos más preguntas por el momento. Entonces, pues, vamos a esperar unos segunditos. Nos quedan, bueno, aún 20 minutos dentro de lo estipulado, pero bueno, la sesión ha salido más corta de lo esperado. Entonces, pues, de parte del equipo de Elsevier, les agradecemos mucho por su tiempo, por su espacio. Esperamos haya sido un espacio bastante productivo, una sesión diferente, donde abordamos tópicos diferentes a los que tenemos tradicionalmente, en donde pues la idea es conocer cada vez más acerca de toda esta información que tenemos en estas fuentes de información, valga la redundancia. Entonces, pues de nuestra parte no queda más que agradecerles, desearles un excelente martes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por su participación activa como siempre, por sacar estas 2 horitas todos los martes. Recuerden, todos los martes es una sesión diferente. Y el próximo martes tendremos una sesión que va a estar especializada, si no me falla la memoria, voy a consultarlo, pero antes de decir algo que no es, voy a consultarlo, pero si mi memoria no me falla, creo que es de Mendeley, pero permítanme y verifico aquí a nivel interno. El martes 26, efectivamente, temas avanzados en Mendeley y resolución de inquietudes. ¿Listo? Entonces, no me falló la memoria. Muy bien, entonces les agradezco muchísimo por su tiempo, por su espacio, les deseo un excelente martes, de nuevo, mil gracias por sacar 2 horitas para conectarse con nosotros, estaremos allí en todos los canales de comunicación que tenemos, redes sociales, también en nuestro grupo en Facebook, el Sevier Live 2022, para quienes no se han unido, por favor, únanse, quienes manejan esta red social, únanse, busquen el Sevier Live 2022, ¿listo? Entonces, aquí lo tenemos. Bien, entonces, bueno, alguien nos pregunta acá por la constancia. Sí, la constancia se entregará, listo. Entonces, el proceso de la entrega de la constancia es el siguiente. Entonces, se valida el tiempo que estuvo cada uno, ya que infortunadamente hay personas que
únicamente se conectan por la constancia, entonces se valida el tiempo que está cada persona dentro de la sesión y a quienes cumplen con el requisito mínimo temporal, pues se les va a enviar un instructivo. Nosotros no enviamos constancias, enviamos esos instructivos para que quien esté interesado siga ese instructivo y descargue su certificado de asistencia. ¿Listo? Certificado de asistencia y no de conocimientos, únicamente de asistencia. ¿Listo? Entonces, de nuevo, mil gracias. Un excelente resto de martes a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, que estén muy bien.